Gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Una vez más aquí conectados a través de esta radio y de estos canales de YouTube. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a todos aquellos que nos pueden estar escuchando a través de esta programación que se está haciendo en vivo en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Por la 1690 AM que está en Baton Rouge, Luisiana, y también por los que nos vayan a estar escuchando por los canales de YouTube que están programados para llevar a cabo esta palabra. Gloria al que vive para siempre. Sea exaltado y engrandecido el poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Parece que ahí estamos conectados ya en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que vamos a ir a la palabra para así compartir esta poderosa palabra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartirlo con cada uno de ustedes, así para que todos aquellos que aman la bendita y poderosa palabra del Señor puedan ser edificados y así mismo poder seguir peleando lo que es la buena batalla de la fe. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y vamos a estar hablando sobre el tema una resurrección inevitable. Gloria al nombre del Señor. Eso será nuestro tema, nuestra enseñanza que estaremos dando en esta hora para la gloria del Señor y para la edificación del pueblo del Señor. Una resurrección inevitable. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y para eso nos vamos a estar agarrando del libro de Juan. Gloria a Jesús. Del libro de Juan, capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Libro de Juan, capítulo 5, versículos 24. Estaremos considerando en los versículos 24 y 25, 26, 27, 28 y 29. Gloria al nombre del Señor. Para poder dar inicio a esta predicación. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga, aleluya, a todos aquellos que nos escuchan aún a la distancia en cualquier parte del mundo. Gloria a Dios, ya que tenemos esta bendición de las redes sociales y podemos hacer llegar la palabra, como dice ella misma, hasta los confines de la tierra. Se está cumpliendo esa profecía donde la palabra dijo que iba a ser predicada hasta los confines de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a dar inicio en el versículo 24 del capítulo 5 del libro de Juan para poder predicar bajo el tema una resurrección inevitable. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra la vamos a dar lectura en esta hora honrando al Dios eterno que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su palabra dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria a Dios. Hacemos una corta oración. Padre nuestro que estás en gloria, gracias, Señor. En tus benditas y poderosas manos está nuestra vida encomendada en esta hora.
Rogamos, Señor, que sea usted guiándonos en esta hora con su Espíritu Santo, Padre, para que podamos hablar de su poderosa palabra, para que así todos podamos ser edificados con ella misma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Se lo pedimos, Padre amado, por su gracia y misericordia nos conceda a cada uno, Señor, ser edificados con su poderosa palabra, Señor, y que se lleve toda duda, toda confusión, Padre, de cada oyente, Señor, y que puedan ser abiertos sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, que puedan ver y entender el poder de tu palabra, Señor, que puedan ver y entender tu misericordia, Señor, y que cada uno pueda darse cuenta, Señor amado, que usted lo único que quiere de cada alma es la salvación. Bendito Dios de gloria, aleluya. Usted lo que quiere es tener amor, misericordia sobre cada uno, Padre. Ayúdenos a todos a entender, Señor, ya que muchos despreciamos tu favor, Padre, pero te rogamos que nos sigas teniendo paciencia, que sigas teniendo misericordia, que nos sigas concediendo, Padre, el poder, Señor, seguir buscándole, Padre, y el poder seguir haciendo su voluntad, Señor. Tenga misericordia de cada vida, de cada alma, Señor, que aún se encuentra cegado en su pecado, que todavía se encuentra muerto, como dice la palabra, Señor, en sus delitos y pecados. Tenga misericordia de aquellos que aún sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, Señor, de aquellos que se han descarriado, de aquellos, Señor, que se han alejado, de aquellos, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Tenga misericordia de cada uno, Padre, y rescátelos, Dios mío, Padre, de las garras del enemigo, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el santo poderoso nombre de Jesús, Padre, que su palabra haya cabida en los corazones en esta hora y que cumpla ese propósito, Señor, para el cual ha sido enviada, Señor. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que bajo el tema, una resurrección inevitable. Ese es nuestro tema, una resurrección inevitable. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así como, gloria al nombre del Señor, como hay una muerte inevitable, gloria al nombre de Jesús, así como hay una muerte inevitable, cada ser humano, cada vida, cada viviente, aleluya, tendrá o tiene una muerte bien asegurada, una muerte inevitable. Gloria al nombre del Señor. Y así como hay una muerte inevitable, también hay una resurrección inevitable. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque no está establecido por los hombres, sino por Dios mismo, por el Creador, por el que hizo al hombre. Él es el que estableció, aleluya, que hubiese una muerte inevitable y que hubiese una resurrección inevitable. ¿Qué nos quiere decir esa palabra? Que nadie podrá escapar, aunque no crea o no crea, quiera creer o no quiera creer, nadie podrá escapar de lo que está establecido por Dios, porque es Dios, el Dios verdadero, en el cual no hay sombra de variación, en el cual un Dios, aleluya, que no puede mentir, que no puede falsificar su palabra está establecida, está escrita por sus siervos, inspirada por el Espíritu Santo, algo que Dios quiso que se quedase escrito, y si Él dijo que así iban a ser las cosas, pues así van a ser las cosas. Lamentablemente habrá muchos que van a diferir en cuanto a este tema, en cuanto a lo que es la resurrección. Así que en el mundo entero hay innumerables personas que difieren en cuanto a este tema. ¿Cuánta gente no cree, aleluya, y piensa que cuando una persona muere, hasta ahí se terminó todo? Porque el cuerpo va al polvo, como dice la Biblia misma. El cuerpo fue hecho del polvo y ese mismo vuelve al polvo. Entonces, en la mente humana, en una mente natural, en una mente carnal, no cabe la idea, no cabe, aleluya, lo que Dios ha establecido de que todo ser viviente que haya muerto, que lo hayan sepultado,
va a llegar un día, aleluya, que va a tener que tener esa resurrección por el Dios mismo, porque Dios mismo es el que da la vida, el que la quita, el que la pone, y Él hace como Él quiere. Entonces, acorde con la palabra, con la Biblia, cuando nosotros leemos lo que Dios dejó establecido, vemos claramente que está establecida esa parte. Así como los días de cada vida están contados, como los días de cada ser viviente, aleluya, tienen un límite, así también llegará aquel día inevitable donde habrá una resurrección. Por eso es que nuestro tema se llama una resurrección inevitable. Porque sea la persona que sea persona pobre, sea rica, sea de la nacionalidad que sea, del idioma que sea la persona una buena persona, haya creído en Dios o no haya creído en Dios, la Biblia dice que tendrá una resurrección. Aleluya. Entonces, cuando nosotros ya vimos esa palabra, que eso se tiene que cumplir, que eso sí está escrito, porque si yo creo en Dios, voy a creer en su palabra, que es la Biblia. Y si creo en Dios y creo en su palabra, que es la Biblia, entonces tengo que creer lo que ella dice. Y si ella me dice que va a haber una resurrección inevitable, es porque lo va a haber. No puede ser posible que haya gente que diga que cree en Dios, que no es ni siquiera agnóstico o ateo, pero que no logra creer en que verdaderamente vaya a haber una resurrección. ¿Por qué? Porque se necesita, aleluya, tener esa mentalidad, ese conocimiento de parte de Dios, ese conocimiento espiritual. No se puede creer cosas en la Biblia si no tenemos esa transformación, si no es que de la manera que Dios mismo nos haya dado la oportunidad, nos haya abierto los ojos, porque dice la Biblia, aleluya, que en todo aquel que no le ha alumbrado la luz del evangelio tiene unos ojos espirituales cegados. Él ve con sus ojos naturales, pero no ve con sus ojos espirituales. Él oye con sus oídos naturales, pero no escucha con sus oídos espirituales. Entonces, por eso no puede ver, ni oír, ni creer algo como la resurrección. Necesitamos, aleluya, necesitamos que sea Dios mismo que nos haya hecho nacer de nuevo, que nos haya transformado, que nos haya concedido de que nuestros ojos espirituales se hayan abierto, que nuestros oídos espirituales se hayan abierto. Un ejemplo, cuando los oídos no están circuncidados, cuando los oídos no están abiertos, cuando los oídos solamente son naturalmente, puede escuchar mucho de la palabra de Dios, puede escuchar mucho de predicaciones, puede escuchar mucho de enseñanzas bíblicas, de estudios bíblicos, pero no hacen el efecto en su vida porque solamente está oyendo por oír, pero no está escuchando, no está entrando esa palabra en el corazón. ¿Por qué? Porque necesita una sanidad espiritual en cuanto a la vista, en cuanto a los oídos. Necesita una sanidad espiritual para que pueda creer verdaderamente lo que está escrito, no por una mente natural, no por una mente carnal, sino que esto está escrito, está inspirado, aleluya, por el Espíritu Santo. Esto es sabiduría celestial. La Biblia, la palabra es sabiduría celestial, no es sabiduría terrenal. Por eso es que a muchos les va a costar y van a seguir difiriendo en cuanto al tema de la resurrección. Y muchos no entenderán y no creerán y pensarán que es un mito, o incluso hay personas que hablan de ciertos temas de la Biblia, pero que dice que ya no están en este tiempo, ya que ya pasaron, ya no son los mismos, cuando la misma Biblia nos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Por lo tanto, creamos o no creamos en esa resurrección va a ocurrir sí o sí. Por eso es que nuestro tema, una resurrección inevitable, porque nadie va a escapar de esa resurrección acorde con lo que la palabra de Dios nos dice. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nuestra preocupación no tiene que ser si vamos
a resucitar o no, sino que nuestra preocupación tiene que ser cómo vamos a resucitar. Y allí es donde el Señor quiere hablarnos, ahí es donde el Señor quiere amonestarnos y quiere hacernos entender ese punto. Porque de la resurrección, tanto como de la muerte, nadie va a escapar. De la resurrección no hay alma, no hay vida, no hay ser humano que vaya a escapar de la resurrección. Entonces, ya habiendo entendido esa parte, ahora entra la preocupación, o debería por lo menos entrar la preocupación. Cada ser humano, ya que escuchamos sobre la resurrección y que la resurrección va a ser inevitable, que va a ser sí o sí porque Dios lo estableció así, ahora yo tengo que ver y preocuparme de qué manera yo voy a resucitar. ¿Por qué? Porque hay dos formas de lo cual el ser humano va a resucitar, o por lo menos para el propósito que va a resucitar. Hay dos propósitos para lo cual cada ser humano va a resucitar. Y esa es la parte que nosotros nos debe de interesar, nos debe de importar, y debemos, aleluya, de buscar la manera y de ver, aleluya, de que resucitemos de la manera correcta, para la manera correcta, aleluya, porque si no, será lamentable por una eternidad. Si no resucitamos de la manera correcta que Dios dice que busquemos, aleluya, habrá una lamentación, no por 10 años, no por 100 años, no por 1000 años, sino por una eternidad. Habrá una lamentación en todo aquel que resucite para la condenación, porque allí debe de entrar la preocupación de cada ser humano, porque esa resurrección va a ser inevitable, pero ¿para qué propósito? ¿De qué manera? ¿De qué forma yo voy a resucitar? ¿O de qué manera Dios me va a resucitar? ¿Será que me va a levantar de entre los muertos para entrar al cielo? ¿Será que me va a resucitar, me va a levantar de entre los muertos para entrar a la vida eterna? ¿Será que será para estar en el tercer cielo con Dios, con el Señor, con el Creador, con Jesucristo? ¿Será que para eso voy a resucitar? ¿Será que para eso me va a levantar Dios, aleluya, en aquel día de la resurrección? ¿O será que iremos a resucitar para la condenación, aleluya? He allí el problema, porque muchos resucitarán, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Muchos resucitarán para vida eterna, muchos resucitarán para condenación, para perdición. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aún nosotros, o mucha gente en el mundo, no es la primera vez que escucha un tema, una predicación, una enseñanza en cuanto a la resurrección. Muchos ya han escuchado más de una vez en cuanto a este tema, pero aún siguen actuando de la manera de la manera incorrecta, como que si no les importase, como que si no creyesen, como que si supieran que esto es una falacia, un mito, o que es algo falso, y siguen por ahí sin creer, y de repente los sorprende la muerte. Pero lamentablemente, aleluya, que nosotros hoy podremos decir que no nos importa, o podremos decir que no es cierto, o podemos decir que no creemos, pero llegará el día en que se acabarán los agnósticos, se acabarán los ateos, se acabarán los incrédulos, porque en aquel día, aleluya, de la resurrección no habrá más incrédulo, todos creerán. Lamentablemente, si resucitó para perdición, aunque crea demasiado tarde, porque nosotros, todo ser humano, para que resucite para vida eterna, tiene que creer hoy mismo, mientras está en vida, mientras está en este cuerpo, como dice la Biblia, que todo aquel, aleluya, será recompensado por todo lo que hizo, sea bueno o sea malo, pero lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Por eso, aleluya, es hoy que se tiene que buscar la manera correcta, gloria al nombre de Jesús, aleluya, para poder alcanzar esa resurrección para vida eterna y no para condenación, aleluya.
lamentablemente hay religiones, sectas, enseñanzas que enseñan todavía sobre que la resurrección no es cierto, o que es un tema transgiversado, o que es un tema que no es como pensamos, o un sinnúmero de cosas que se inventa la gente. En los tiempos de Jesús, gloria al nombre del Señor, en los tiempos de Jesús había una secta llamada los saduceos. Como hoy en día hay diferentes religiones, diferentes nombres de religiones, de sectas en el mundo entero. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra, unos enseñan a su manera, otros enseñan acorde con supuestamente revelaciones que tuvieron, con supuestamente ángeles. Otros enseñan, aleluya, que supuestamente fueron ungidos de tal manera y que enseñan de esa manera. Pero nosotros, aleluya, tenemos que enfocarnos que toda enseñanza que llegue a nuestros oídos pase por el filtro de la Biblia. Toda enseñanza vaya acorde con la palabra de Dios, aleluya. No podemos nosotros simplemente dejarnos arrastrar y decir que sí es cierto, que sí es verdad, o que si yo creo en esto o no creo en esto, o lo que me dijeron, o que si aquella religión es falsa o que si no es falsa. No juzgar simplemente por lo que he oído, simplemente por lo que han dicho, sino yo asegurarme que verdaderamente es lo que están diciendo, si es verdadero o es falso, yo lo pruebe con la Biblia para saber verdaderamente que si es verdadero o es falso. Entonces, en los tiempos de Jesús había esta secta llamada los saduceos, aleluya, que les era imposible creer en cuanto a lo que era la resurrección, igual como hoy. En pleno 2026 hay gente que no cree todavía y no quiere creer en la resurrección. Siempre ha habido ese problema. Y se lo digo con claridad y certeza, porque hay un enemigo llamado diablo, llamado Satanás, que la Biblia a mí me dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que la Biblia a mí me dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les alumbre, y nosotros tenemos que escapar de eso, aleluya. Para eso es la bendita y poderosa palabra de Dios, para escapar de eso. Bendito, gloria a Dios, aleluya. Por eso en Hechos capítulo 23, gloria al nombre de Jesús, nos habla algo sobre la incredulidad de la resurrección. En el versículo 8 nos dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, había la religión de los saduceos y había la religión de los fariseos. La religión de los fariseos creían a su manera, pero creían. La religión de los saduceos dice que no creían ni en ángel, ni en espíritu, ni en resurrección. Entonces, ese es el problema, que mucha gente no cree en la existencia de los ángeles, no cree en la existencia de los espíritus, cuando la Biblia nos habla de todo eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es que la verdad, uno de los planes, por qué el enemigo, por qué el diablo se empeña, por qué se esfuerza, por qué busca la manera de engañar a la gente, de que no crea en tal resurrección, porque mire por dónde va el enemigo con astucia, buscando de que usted no crea en resurrección. Porque si el diablo logra que usted no crea en resurrección, el diablo va a conseguir que usted no crea en Jesucristo, porque para creer en Jesucristo hay que creer que se levantó de los muertos al tercer día en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y para ser un cristiano, un evangélico verdadero, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, para ser alguien que verdaderamente está por el camino de una salvación hacia la vida eterna, tiene que ser alguien que verdaderamente haya creído en Jesucristo. Y para creer en Jesucristo hay que creer en la resurrección, saber y estar firmes en que Él lo colgaron en el madero, en la cruz, lo sepultaron, pero al tercer día se levantó en victoria. Él resucitó y se levantó en victoria. Y por eso, aleluya, tiene que ser, aleluya, toda enseñanza contra resurrección
tiene que ser invalidada. La palabra lo hace inválida. La palabra hace inválida a esas enseñanzas. Entonces es necesario que nosotros, aleluya, creamos y no nos dejemos envenenar la mente con las enseñanzas falsas. Porque tenemos que creer en la resurrección, porque Cristo mismo resucitó de entre los muertos, aleluya. Y esa, como dice el corito que cantan muchos, esa es nuestra garantía, su resurrección. Esa es la garantía de nuestra salvación, de que hay un Salvador, aleluya, que venció a la muerte. Hay un Salvador que necesitamos nosotros buscar constantemente y que sea Él llevándonos hacia la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Pero cuando vamos al libro de Mateo, nos vuelve a hablar nuevamente de esta secta de los saduceos. En el libro de Mateo nos vuelve a hablar en el capítulo 22 del libro de Mateo, versículo 23. Vea bien cómo estos cuestionan, buscan la manera, aleluya, de que Jesús se equivoque en cuanto a la enseñanza de la resurrección. Pero es imposible, porque Dios no se puede equivocar, porque Él no habla mentira, Él no habla confusión, Él no habla. O sea, en Dios no existe un tal vez, en Dios no existe será, en Dios no existe a lo mejor, en Dios solo existe sí, sí y no, no. Perfecto, perfecto. En Dios solamente existe, aleluya, lo que es perfecto y correcto, aleluya, porque en Él no puede haber duda, en Dios no hay nada de eso. La secta de los saduceos buscaban tentarle para ver qué respondía, para ver si se contradecía, para ver si se confundía, pero es imposible, porque Jesús mismo es la palabra, Jesús mismo es el verbo, Jesús mismo es la bendita y poderosa palabra, Él mismo es la verdad pura. Entonces, cuando vemos en Mateo capítulo 22, versículo 23, nos dice: aquel día vinieron a él, o sea, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Note que esta secta de los saduceos conocían la ley de Dios, conocían la palabra de Dios, pero no lograban creer en la resurrección, porque claramente le están diciendo que Moisés dijo. O sea, ellos están recitando palabra de Moisés, que es palabra de Dios, que es la ley de Dios. Entonces eran gente que conocían de la verdad de Dios, eran gente que conocían Biblia, pero no creían en resurrección. Dice el 24, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, y hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema número 1 del incrédulo y de todo aquel que no acepta la verdad. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo
esto la gente se admiraba de su doctrina. Vea, Jesús tuvo esa paciencia, aleluya, de poder responderles con la misma palabra para que entendiesen. O sea, les cayó la boca, los dejó sin palabras. Se creían que sabían, pero no se daban cuenta que estaban delante del omnipotente, del Dios mismo que estaba encarnado en Jesús. Por eso les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué le quiso decir con eso? O sea, para este tiempo que se estaba teniendo esa discusión entre Jesús y esta secta de los saduceos, ya lo que era Abraham, Isaac y Jacob, que narran esos personajes en el Antiguo Testamento, para entonces ellos ya habían pasado años, de lo cual ellos habían muerto ya en la tierra. Entonces, ellos conocían esa palabra que Jesús les dijo. Si Dios dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pero Él mismo está diciendo que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué le está diciendo? Que es Dios de vivos, porque ellos tienen la resurrección. Ellos no están muertos, aleluya, sino que tienen la resurrección. Abraham, Isaac y Jacob. Por eso le dijo que era Dios de vivos y no de muertos, porque ellos ya no son contados como muertos, porque ellos fueron siervos del Señor que entraron, aleluya, a la salvación. ¿Por qué? Porque dieron testimonio de la verdad, porque se guardaron para Dios, porque hicieron la voluntad de Dios. Por eso, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús claramente, aleluya, les dio la explicación de que sí existía la resurrección. Y les cayó la boca con esa palabra. Les enseñó correctamente. Les dio la enseñanza para que entendiesen. Pero lamentablemente, tanto como ellos en ese tiempo, tanto como hoy en pleno 2026, hay gente que por más que se le enseñe, por más que se le predique, por más que se le explique detalladamente, punto por punto y coma por coma, renglón por renglón, por más que se le digan las cosas, no entienden. Porque no entienden tampoco que necesitan ser sanados espiritualmente. Porque no entienden tampoco, aleluya, que el pecado es el que entenebrece la mente del ser humano. Porque la Biblia dice que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Entonces, cuando una persona está alejada de Dios, siempre se le será muy difícil entender la bendita palabra de Dios. Necesita todo ser humano acercarse a Dios. Dios está llamando a cada uno. Él está con las manos extendidas esperando que cada ser humano que no ha entrado en la salvación tome esa mano y tome esa decisión de entrar en el camino de la salvación. Aceptar a Cristo en su corazón, hacer la voluntad de Dios, conseguir, aleluya, llegar a esa meta, aleluya, de lograr, aleluya, hasta llegar al punto, aleluya, de lo que es el bautismo en las aguas, de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, de que la persona, aleluya, tenga ese nacimiento, ese nacer de nuevo con Dios, que la persona tenga esa conversión, que deje de ser ese hombre, esa mujer pecador, pecadora, y que se arrepienta de sus pecados y que venga delante de la presencia de Dios, porque Jesús, Dios el Eterno, el Todopoderoso, Él ha dado su promesa, aleluya, donde dice que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Es un corazón arrepentido que dice: vengo aquí delante de ti, Señor, para que perdones mis pecados, para que me aceptes en tu reino, para que me ayudes a hacer tu voluntad, para no seguir haciendo la voluntad del mundo, para no seguir haciendo la voluntad del diablo y poder hacer tu voluntad, poder obedecer tus mandamientos, tus leyes. Hay gente que se le hace tan difícil porque lo mira imposible, pero no es imposible, porque aquí la misma Biblia dice que no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Dios, con las fuerzas de Dios. Él ha dado su promesa: clama a mí, yo te responderé. Él dice que Él siempre nos va a fortalecer, pero hay que creerle, pero hay que clamar. El problema de muchos de nosotros, aleluya, que queremos vencer, queremos perseverar,
queremos tener victoria y queremos ver señales, milagros, prodigios, pero no estamos haciendo absolutamente nada para que Dios haga sus maravillas. Aleluya. ¿Por qué lo hacía con Moisés? ¿Por qué lo hacía en el Nuevo Testamento? ¿Por qué hacía sus señales, sus maravillas? ¿Por qué las hacía con sus apóstoles, con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan, con el apóstol Pablo? ¿Por qué se miraban esas cosas? Porque fueron personajes que se dedicaron a agradar plenamente a Dios, porque fueron personajes, aleluya, fueron instrumentos en las manos de Dios que se dispusieron en hacer la bendita voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces nosotros podemos ver otro ejemplo más sencillo en cuanto a los que se les hace imposible creer sobre la resurrección. El apóstol Pablo dio un ejemplo bastante claro, un ejemplo refiriéndose a algo literal, como tipo parábola, como nuestro Señor Jesucristo habló muchas veces, usando parábolas en el cual usaba objetos o cosas físicas literalmente para así poder hablar de algo espiritual, de algo celestial, para que se pudiese entender, como cuando habla de la parábola del sembrador, cuando habla de la parábola de la semilla de mostaza, de la moneda perdida. Diferentes parábolas habló de usando objetos o cosas literales para poder hacerle entender a las personas las espirituales. Entonces, de esa manera nosotros vemos al apóstol Pablo usando un ejemplo en cuanto para la resurrección. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 15, vemos este ejemplo tan claro, aleluya, porque este ejemplo nos va a abrir un poco más el entendimiento, nos va a hacer entender un poco más en cuanto a la resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35, gloria al nombre del Señor. Vea cómo dice este versículo, esta palabra. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Ahí está. Por eso es que la gente se pregunta, ¿cómo es posible que vaya a haber una resurrección? ¿Cómo se formará otra vez ese cuerpo? ¿Cómo vendrá otra vez ese cuerpo si se ha desaparecido? Si se lo comieron los gusanos, otros los quemaron, los convirtieron en ceniza. Diferentes maneras. ¿Cómo va a levantarse ese cuerpo? Está diciendo la palabra de Dios que no es el tal cuerpo que fue sepultado, aleluya, el que se va a levantar, sino que va a ser un cuerpo glorificado. Claramente lo dice con el grano que se siembra. Nace ese grano, el cuerpo, el cascarón de ese grano se abre debajo de la tierra y se queda abajo de la tierra hasta desaparecer, pero sale ese fruto, nace ese grano. Ya no sale igual. Cuando se siembra el grano, no nace el grano, no sale el grano para arriba. No vemos el grano nacer, crecer, sino que vemos, aleluya, un fruto, una mata salir de ese grano, crecer y dar fruto. Entonces, muchas veces, aleluya, eso es lo que nos cuesta entender. Todos seremos levantados con un cuerpo espiritual, porque ese cuerpo espiritual, aleluya, ese cuerpo, aleluya, transformado, será para que sea capacitado de subir al tercer cielo sin necesidad de estar teniendo trajes astronautas o cosas especiales. No necesitará más de esas cosas. Cuando Jesucristo resucitó, Él se apareció como que si hubiese sido un cuerpo físico.
pero era un cuerpo espiritual también. ¿Por qué? Porque dice que él podía traspasar las paredes. ¿Por qué? Porque ya en su condición glorificada ya no necesitaba de estar abriendo puertas. Entonces, en aquel día resucitaremos con un cuerpo glorificado, ya sea para vida eterna o ya sea para la perdición o ya sea para la condenación eterna. Y para aquellos que se les hace imposible de que digan no, que si los huesos, que si los quemaron, que si los echaron a la mar, que si se pudrieron, que si los huesos ya unos están por aquí, otros están por allá. Cuando nosotros leemos en el libro de Ezequiel, también nos habla una enseñanza donde dice que había un valle de huesos secos. O sea, un valle de huesos secos, que cuando Dios le dijo a Ezequiel que profetizase en ese valle de huesos secos, todos se empezaron a juntar. O sea, los huesos estaban por todos lados. Dice, secos en gran manera. No había signos de vida. No había carne en ellos. No había nervios en ellos. No había músculos en ellos. No había sangre en ellos. No había agua en ellos. Dice la Biblia, secos en gran manera. Pero cuando Dios le dijo a Ezequiel que profetizase, ¿qué pasó? Cuando Ezequiel profetizó, dice que cada hueso se juntó con su hueso, cada hueso de la persona que pertenecía. O sea, ningún hueso se equivocó y se puso en otro cuerpo. No, cada uno se formó el cuerpo. Empezaron a recobrar, dice, vida, estuvieron la carne, nervios, todo se formó el cuerpo completo nuevamente. Pero después de esto estaban muertos. Entonces Dios le tuvo que decir a Ezequiel que le profetizase vida y recobraron vida. Se levantó aquel ejército, aleluya, de personas, aquella multitud donde estaban primeramente huesos secos en gran manera. Son cosas, vuelvo y repito lo que dije hace un rato, son cosas que yo sé que muchos van a diferir porque no logran entender, no logran creer. Está bien, entendemos que hay muchos no pueden creer, se les es imposible creer, pero por lo menos debería de haber una preocupación, aleluya, sea bendito el nombre de Jesús, una preocupación para poder creer, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a Ana Pérez, que está pidiendo oración, aleluya, en la página de la radio. Gloria al nombre de Jesús. Seguro que sí, estaremos orando al final de la prédica. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y seguimos, aleluya, con esta enseñanza de la resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Hace falta fe, hace falta creer, hace falta, aleluya, aceptar. Cuesta aceptar esta verdad en nuestros corazones, aleluya, porque nosotros mismos nos endurecemos. Nosotros mismos nos hacemos duros contra la palabra de Dios. Cuando sabemos, aleluya, que no hay otra salida, no hay con quien más podamos ir, no hay donde más podemos clamar, sino que solamente Dios puede ayudarnos a creer en lo que a nosotros nos cuesta creer. Si yo sé que hay algo que dice la Biblia, si yo sé que hay algo que está establecido en la bendita palabra de Dios, pero a mí me está costando mucho creer. Por ejemplo, en esta hora que estamos hablando de la resurrección, que va a haber aquella resurrección inevitable en aquel día. O sea, ¿me cuesta creer a mí eso? Bueno, está bien, pero de allí hay que pasar, de ahí hay que entrar a la preocupación de decirle, Señor, Dios, yo creo en ti. Esta es tu Biblia, esta es tu palabra. Tú dejaste establecido esto. Ayúdame a creer en lo que está ahí. Abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales. Toca mi corazón, cambia mi corazón. O sea, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, si nosotros le pedimos a Dios, aleluya, si Él sabe que nosotros le estamos pidiendo de corazón, no solamente por pedir, porque Dios conoce el corazón. Usted puede venir
con un montón de palabras bonitas. Usted puede venir con un montón de palabras y querer, aleluya, como que va a enamorar a Dios. Pero Dios sabe lo que en realidad hay en el corazón de cada uno. O sea, nosotros no podemos ser poetas ante Dios. Nosotros no podemos, aleluya, creernos poetas y pensar que vamos a enamorar a Dios porque somos buenos para hablar, somos buenos, traemos un montón de palabras bonitas. Dios no está mirando nuestras palabras, Dios está mirando lo que hay en nuestro corazón. Si lo estamos deseando de corazón, si lo estamos amando de corazón, si en verdad en nuestro corazón se siente aquello que nosotros estamos expresando por nuestros labios, porque Dios mismo dijo en su palabra que de la abundancia del corazón, de ahí habla la boca. Y muchas veces nosotros podemos hablar falsedades, pero Dios sabe y conoce todo lo que hay en cada corazón. Gloria a Dios. Así que si nosotros nos está costando creer en cuanto a la resurrección, en cuanto a que habrá aquel día, aleluya, final, gloria al nombre de Jesús, entonces pidámosle a Dios. Se da cuenta, aleluya, mire, tan solo analice lo que le voy a decir ahora. La resurrección para nosotros es muy difícil de creer, pero como que lo sabemos, decimos sí es cierto, pero como que no nos convence. Analice esto. Cuando le hablan de la muerte, si a usted le dicen, usted que está joven, sano, saludable, que está con grandes planes en la vida, que está imaginándose un 2030, que está imaginándose un 2035, que está imaginándose un 2040. Si le dicen, ¿qué tal que si mañana se acaban sus días de vida? ¿Qué tal si solo le quedan una semana de vida? ¿Qué tal que mañana vaya a morir? ¿Verdad que sabemos que algún día vamos a morir? Pero como que eso que nos están diciendo no lo aceptamos en el corazón. No lo creemos, no lo queremos creer. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Porque es algo indeseable, es algo que no queremos. Entonces, cuando nos hablan de la resurrección, lo mismo. Nos hablan que va a haber una resurrección y decimos, sí es cierto, es verdad, porque Dios lo dijo. Pero verdaderamente lo estamos sintiendo, verdaderamente lo estamos creyendo en el interior de nuestro corazón, porque si así fuera, nos preocuparíamos por nuestra vida eterna. Nos preocuparíamos por buscar la salvación. Nos preocuparíamos por hacer la voluntad de Dios. Todos sabemos que el día de mañana nos pertenece, pero en nuestro interior creemos y estamos seguros que sí. No queremos saber nada, que nos hablen absolutamente nada de que algún día vamos a morir. Es una verdad, es una realidad de lo que nadie en este mundo puede escapar. Por eso, el problema no es morir. El problema no es llegar a la resurrección inevitable. El problema es cómo Dios nos va a levantar en aquel día. ¿Será que dormimos? ¿Será que morimos creyendo, haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que hicimos haciendo esto y nos levantaremos para vida eterna? ¿O será que vivimos una vida engañada y nos levantaremos para la condenación? ¿Qué va a ser de nosotros? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Así que ya explicamos con el libro de Hechos 23:8, Mateo 22:23-33, Primera de Corintios 15:35-37, y pasamos a leer en el libro de Daniel capítulo 12. Gloria al nombre del Señor, ya casi estamos terminando. Vea cómo nos dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está escrito por el Creador, por el dador de la vida. Está escrito por el Dios verdadero. Está escrito por aquel que creó el universo, por aquel que creó este planeta, por aquel que creó cada ser viviente, plantas, árboles, animales, los peces, el mar, la tierra, el aire, el sol, la luna, las estrellas, aquel que creó todas esas cosas,
ese mismo está diciendo, aleluya, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso nuestra enseñanza en esta noche es para que nos preocupemos y no vayamos, aleluya, a ser despertados para confusión perpetua, sino que podamos ser despertados para vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Volvemos al libro de Juan en el capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Libro de Juan, capítulo 5. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. En el versículos 28 y 29 también nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no sé cuál puede ser su excusa en esta hora, porque acabamos de leer lo mismo en Daniel, que es el Antiguo Testamento, y ahora lo leemos en el Nuevo Testamento, donde Jesús mismo está hablando, aleluya, que dice, aleluya, que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora yo explico un poco en cuanto a lo que dice este versículo, que los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Muchos pensamos, aleluya, que somos buenos por hacer buenas obras, por hacer lo mejor, por no ser maleantes, porque nosotros no estamos en el grupo de los narcotraficantes, de los asesinos, de los ladrones de bancos, no, de los violadores, no estamos en el grupo de los hechiceros, de los brujos, no estamos en el grupo de los satanistas. Por eso muchos pensamos que somos buenos, pero la Biblia no se refiere únicamente a eso. La Biblia habla que cuando una persona, aleluya, se refiere a que sea buena, es porque se ha dejado limpiar de sus pecados con la sangre de Cristo y está obedeciendo la voluntad de Dios y está haciendo la voluntad de Dios y está obedeciendo lo que Dios ha establecido en su poderosa palabra. Y el que hizo lo malo no es solamente aquel que hizo esas cosas grandes que les acabo de mencionar. El que hace lo malo simplemente con rechazar a Jesús, simplemente con no obedecer a Jesús. Ahora, vamos más allá. Hay gente que dice que no rechaza a Jesús, pero no se congrega, pero no lee la Biblia, pero no ora. O sea, automáticamente cuando yo no busco congregarme en una iglesia y seguir, ¿por qué? Porque la misma Biblia me está diciendo que no me deje de congregar como muchos tienen por costumbre, y la Biblia dice que estableció evangelistas, maestros y pastores. Quiere decir que yo tengo que buscar la manera de estar sujeto a alguien de ellos que me esté enseñando la verdad, que me esté enseñando la palabra de Dios y que yo pueda estar obedeciendo a Dios. De lo contrario, si yo no busco cómo congregarme, cómo crecer espiritualmente, cómo crecer en el conocimiento espiritual, cómo crecer en la santidad, en la consagración, cómo crecer, aleluya, en esas áreas. Si yo no busco eso, ya estoy haciendo lo malo y estoy buscando el ser resucitado en aquel día para condenación eterna y no para vida eterna. Aleluya. Muchas veces, aleluya, cuando la Biblia nos dice del que hizo lo malo, hay gente que cree que busca a Dios, pero ante los ojos de Dios está haciendo lo malo. Porque hay gente que busca a Dios solamente para adquirir favores, solamente para que las cosas le salgan bien, solamente para que todo se le mejore. Hay gente que busca a Dios simplemente, aleluya, mientras está en problemas, mientras está en aprietos, mientras está en momentos difíciles, mientras está en necesidad. Una vez que esa necesidad se le ha sido satisfacida, se olvida de Dios. Esa es una persona que pareció estar buscando a Dios, pero ante los ojos de Dios está haciendo lo malo y no va a alcanzar a esa resurrección para vida eterna, sino para condenación eterna. ¿Qué dice la Biblia? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Con esto terminamos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta aquí llegamos con esta palabra, con este mensaje, bajo el tema una resurrección inevitable. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios me los bendiga, Dios bendiga cada vida, cada alma que estuvo pendiente en esta hora, en la programación, en la palabra. Dios me los guarde, Dios me los bendiga grandemente. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y no sé si habrá más personas, aleluya, clamando por oración. Gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos, gloria al nombre de Jesús, en la página de la iglesia a Ana Pérez, aleluya, que está pidiendo oración. Gloria al nombre de Jesús. Así que todos aquellos, aleluya, que son siervos de Dios, todos aquellos que son instrumentos de Dios, pueden incluir en sus oraciones a Ana Pérez también. Bendito sea el nombre del Señor. Pide oración por sanidad. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. El miércoles estará visitando el hospital. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Está pidiendo oración, aleluya, por, gloria al nombre de Jesús, por Damaris Pérez y Jay Cordero. Gloria a Dios. Y Eliezer Caraballo, por sanidad de su cuerpo. Por Rosaura y su hija, que están pasando por un divorcio y la situación se ve crítica. Gloria a Dios. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Eso es amén. Para Dios no hay nada imposible. Gloria al nombre del Señor. Los pondremos en oración, y asimismo los que puedan comunicarse, aleluya, los que puedan orar por esas personas también. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Así que oramos para entregar esta parte y por las vidas, aleluya, que están con esas peticiones. Gloria al nombre del Señor. Recuerden, yo solo estoy mirando y lo que puedan escribir en lo que es en la página de la iglesia. En este momento no puedo mirar lo que, si hay personas escribiendo por Facebook, no puedo mirar ahí, o en otras diferentes redes no puedo mirar porque no estoy conectado en todas las redes, pero gloria al nombre de Jesús. Pero Dios sí está mirando, Dios está mirando, aleluya, cada uno de los que puedan tener peticiones, cada uno de los que puedan tener problemas, cada uno de los que quieran clamar a Dios. Dios está mirando, Dios sabe la necesidad de cada uno. Y para eso, gloria al nombre del Señor, vamos a hacer esta corta oración para entregar la parte y por las almas. Gloria al nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Jesús, por tu misericordia, Padre bendito, glorioso, santo, Rey